Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal y como dije en el video con respecto a Venus retrógrado que ya está en Leo, vamos con los rituales para contrarrestar o mejor dicho, para amortiguar los obstáculos, las pruebas que nos tiene a cada uno de nosotros preparado Venus retrógrado. Sí, recuerden que Venus retrógrado está 42 días en este estado, pero justamente este Venus que ya se viene el domingo 23 de julio, va a durar un poco más. Prácticamente va a estar sobre nosotros todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre. Así que preparen muy bien sus corazones y esa mente que no se deje nublar por las emociones que vienen en camino. Y como dije, en un resumen más corto, recuerden que cuando tenemos a Venus en una buena posición y con el signo de Leo acompañándolo, significa que va a haber mucha energía apasionante, la extravagancia va a estar a flor de piel, el romance, la seducción, el deseo. Ahora, cuando está en retrogradación, todo esto lo que dije lo va a maximizar. Puede ser a veces positiva y otras de forma negativa. Pero también tenemos que recordar que Venus representa lo material, como vendría a ser el dinero, lo cual significa que durante estos 2 meses, bueno, a partir del 23 de julio, tengan mucho cuidado con sus gastos, cuiden muy bien en qué van a gastar, porque ese dinero quizás no retome a sus bolsillos y a lo contrario, pueden dejarlo sin nada. Así que mucho cuidado con el sector financiero. Pero si quieren saber qué otras cosas específicamente nos va a traer Venus retrógrado, recuerden mirar mi video anterior con respecto a este tema. Ahora sí, continuando con lo que es muy importante, porque es lo más importante de todo, es los rituales. En este caso, recuerda que los rituales que quieres que sea con más energía, que tenga mucha más concentración de vibras positivas, los días más beneficiosos vendrían a ser los lunes, jueves, viernes y domingo. Pero como tenemos a Venus que quiere darnos pequeños obstáculos, algunos quizás muy grandes, también puedes aprovechar al máximo específicamente los viernes, porque los viernes está representado por el planeta Venus. Y como tal, Venus contra Venus puede darnos muchas sorpresas. Y si lo utilizamos de la manera correcta, obviamente muy positivas. Vamos con el primer ritual que vendría a ser con la canela, porque recuerden que la canela significa el amor, la pasión, la dulzura en nuestra vida, pero también a su vez contrarresta algunos maleficios que podrían traernos de ciertas personas que nos quieren ver mal. Y como tal, la canela nos va a ayudar a fortalecer para aquellos posibles cambios que nos va a traer Venus retrógrado, cambios amorosos. También nos va a ayudar a fortalecernos a nosotros mismos contra aquellos amores falsos que quieren entrar otra vez en nuestras vidas o quieren aparecer de repente. Para esto tienes que hacer dos cosas muy importantes. Poner una ramita de canela debajo de tu almohada y a su vez en la puerta principal de tu casa poner una rama de canela amarrada en una cinta roja. Esto también va a contrarrestar todo lo que va a entrar por esa puerta. Porque recuerden que cuando nosotros caminamos por la calle arrastramos con nuestros pies ciertas vibras. A veces pueden ser positivas, pero como digo, la mayoría de las personas siempre cargan muchas cosas negativas y necesitan su limpieza. Y como tal también tenemos lo que vendría a ser el baño cítrico. Y eso está en uno de mis videos anteriores. Como vuelvo a repetir, recuerda poner una ramita de canela debajo de tu almohada y en la entrada de tu casa con una cinta roja o un listón color
rojo. Esto te va a ayudar mucho a enfrentar todo lo que nos va a traer Venus retrógrado con respecto a los cambios amorosos, así tengas pareja o no. El siguiente ritual, y algo que quizás a la mayoría de las chicas nos va a encantar, y por si no les gusta, tendrán que por lo menos intentar comer un pedacito. Me refiero al chocolate. En este caso tendría que ser mínimo 75% de cacao. Sí, porque recuerden que el chocolate de por sí es representativo con lo que vendría a ser la diosa Afrodita, la dulzura, la pasión, el elixir sublime de la expresión del amor, con las sensaciones que nos estremecen el cuerpo. Y a su vez recuerden que el chocolate también es considerado como un afrodisíaco para el amor. Ahora, con respecto a qué tema nos va a contrarrestar el chocolate, en este caso va a revertir la mala situación sentimental que vas a tener con tu pareja. Pleitos que quizás van a aumentar o pleitos que normalmente no habían en tu relación o se solucionaban rápidamente. Como dije, Venus retrógrado va a hacer sus jugadas durante estos 2 meses, especialmente en el amor. Y eso tenemos que estar muy atentos. Y como tal, el chocolate nos va a ayudar a contrarrestar estas pruebas con respecto a nuestro lado sentimental con nuestra pareja. También a su vez nos va a ayudar a contrarrestar la indiferencia, el alejamiento de la persona que está de nuestro lado. Va a hacer que tengas una especie de magnetismo para que tu pareja no se distraiga o no caiga en las tentaciones, bueno, mejor dicho, las pruebas que va a poner Venus retrógrado para esa persona. Así que sé un imán muy atrayente, muy dulce para tu pareja. Come bastante chocolate con un porcentaje mínimo de 75% de cacao. No es necesario que lo hagas todos los días si por haber no te gusta el chocolate. Como dije, los días favorables serían lunes, jueves, viernes y domingo. Ahora vamos con otra hierba que es muy poderosa y muy buena para también hacerse baños de florecimiento. ¿Cómo vendría a ser el romero? El romero es algo muy poderoso para lo que vendría a ser las reconciliaciones, arreglar conflictos, pleitos. Quizás ya estás sintiendo la influencia de Venus retrógrado en tu relación, en tu trabajo, en tus sociedades, porque también recuerden que no necesariamente Venus se refiere a la asociación de pareja, también se refiere a la asociación de familia, amistades e incluso tu propio trabajo. Así que si tienes pleitos, problemas, te recomiendo que utilices el romero. Si es posible, 2 ramitas de romero y lo amarras con cinta roja. 3 nudos específicamente. Y esto llévalo en tu bolsillo a todos lados, porque realmente te va a ayudar a prevenir y a su vez a solucionar esos problemas que estás cargando en estos momentos o que se te vienen en camino. También algo que quizás llame mucho la atención a aquellos que les encanta probar y degustar el vino. Sí, el vino es la ambrosía de los dioses. El vino es aquel deleite que nos hace despertar ciertos instintos que se vuelven eufóricos a nivel pasional. Para este caso, recuerda tomar los días específicamente, como dije, lunes, jueves, viernes y domingo. Poner 2 copas de vino una noche antes, dejar que se marine 24 horas y luego al día siguiente beber con tu pareja 1 copa cada uno. Pero al momento del brindis recuerden pedir buenos deseos
para su pareja, no para uno mismo, para su pareja. Así que dile a tu pareja que cuando beba contigo, cuando hagan el brindis, que pida buenos deseos para ti, porque tú también vas a pedir buenos deseos para esa persona. Pero en caso seas una persona sin pareja y estás en la búsqueda, entonces las dos copas, una te la bebes tú y la otra en la tierra, e igual pides tus deseos, tanto para la persona que va a venir a tu vida como para que esa persona pida buenos deseos para ti. Porque recuerden que la tierra está relacionado con lo que crece, y todo lo que crece y es fructífero está relacionado con Júpiter, porque Júpiter expande todo lo bueno y a veces también lo malo, pero si todo lo pides con buena fe, definitivamente eso va a expandirse mucho más. Ahora, como dije también que el sector financiero va a estar un poco complicado en algunos casos, bueno, ¿qué más y nada menos que lo podemos solucionar con las hojas de laurel? Específicamente el día miércoles, que está relacionado con el dinero, específicamente la buena fortuna. Recuerda quemar una hoja de laurel y pedir tu deseo para que todo te vaya bien, porque la hoja de laurel se va a llevar los malos momentos que puede traerte Venus retrógrado en tu sector financiero. Recuerda que la ceniza la tienes que enterrar bajo tierra, porque de eso va a depender tu crecimiento financiero. Quiero que lo tengas muy grabado. Uno de los rituales también muy importante es que cuando los planetas benéficos están en retrogradación, como en este caso vamos a tener a Venus y luego se viene Mercurio, recuerda quemar, botar o regalar todo lo viejo, todo lo roto o lo que no uses. Específicamente hazlo los días viernes o domingo. ¿Por qué? Recuerden que el viernes está relacionado con Venus, con el amor, nuestro amor propio de por sí, y el domingo con el sol que somos nosotros. Y como tal tenemos que deshacernos de todas esas ataduras que está representado con el pasado. Eso incluye cosas que quizás tú mismo hayas comprado y no lo utilices. Quizás eso incluye cosas que otras personas te hayan regalado, incluso tus exparejas o tu ex que no te ha dejado buenas vibras en tu vida. Entonces es momento de que botes esas cosas o lo regales, porque también de por sí regalar también te trae buenas vibras, porque estás revirtiendo esas malas auras a algo positivo. Pero en caso que esos objetos no puedan ser botados o regalados, quémalo. Haz que vuelva a la tierra todo lo que ya es de por sí negativo, y eso definitivamente estás haciendo una limpieza en tu hogar, botando todo lo malo, quemándolo, y así vas a hacer que entre cosas positivas a tu vida y a tu hogar. Recuérdalo una vez más y lo repito: quema, bota o regala aquello que ya no uses, que ya esté viejo, que ya está roto. Bueno, eso ha sido todos los rituales para contrarrestar lo que nos va a traer Venus retrógrado en estos meses, agosto y septiembre. Y más si vamos a tener sobre nosotros a Mercurio retrógrado en agosto. Doble planeta benéfico contra nosotros. Bueno, no lo podría decir contra nosotros, sino que nos va a hacer un filtro, como cuando vamos al hospital para que nos hagan un chequeo y nos digan qué cosas tenemos que cuidarnos, qué cosas debemos de evitar. Es lo mismo que nos va a hacer Mercurio y Venus retrógrado sobre nosotros. Va a ser ese filtro de desechar lo que no tenemos que tener en nuestras vidas. Y si no los aceptamos, ya saben, como mamá y papá nos van a castigar por no hacerles caso. Acepten todo lo que está viniendo, siempre vean algo positivo de algo malo, porque al ver con claridad vas a ver qué cosas buenas realmente están pasando a tu alrededor. Ten fe en todo lo que vas a hacer, ten fe sobre ti,
y ten fe que las buenas cosas llegan, demoran, pero llegan. Y recuerda una vez más que todos los rituales tienen que ser con mucha fe, con mucha creencia, para así atraer todas esas vibras que todos tenemos y rodeados a su vez. Hagan muy bien los rituales, como les dije, y si tienen dudas, no duden en escribirme. Recuerden que los rituales lo pueden hacer los lunes, jueves, viernes y domingo, en cualquier momento de estos meses, y si es posible, cada semana, para que así la purificación en su vida, en su hogar, en su familia, en sus amistades, incluso en su trabajo, estén a la orden del día con buenas vibras positivas. Desde la distancia, muchos deseos positivos para todos ustedes, muchas vibras, obviamente el doble, el triple para ti. Y muchas gracias por unirte a mi canal, muchas gracias por suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Cuídense, chao, chao.